Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Os voy a contar o cuento de Caperucita, lo voy a leer por si acaso se me olvidaba algo. Así os lo diré mejor. ¿Queréis? Bueno, pues voy a empezar. Fa muchas añadas que vivía en un lugar una nineta que se llamaba Caperucita Roja, porque vestía o seigüelo colorado y en la cabeza una caperuceta colorada. Pilar es una de las pocas mujeres que todavía hablan en ansotano. Ahora es ella la que cuenta Caperucita Roja a sus nietos, como hace años lo hicieron sus padres, sus abuelos, porque no quiere que se pierda. Si una cosa no la hablas, si no la practicas, te se olvida. Pero ahora han venido estas generaciones nuevas con tanto garbo que quieren que se fable, que sabe hablar, que es muy majo, que tenemos obligación de conservarlo y lo que podamos faremos. En la escuela de Ansó, los tres cerditos son os tres gorrins. Yo lobo, contestó. Ahora, alora suflaré y suflaré y a borda vuesa faré calle. Pensamos que era una muy buena idea para mantener la pervivencia del ansotano y para que no se perdiera y lo pudieran aprender las generaciones futuras. Y como en todo cuento, también en ansotano existen los finales felices. Cenicienta y o príncipe se casaron, fueron gollosos y chentoron chinchorros. Y colorín colorete por a chaminera puya un codete.